secretaria, se abre la sesión. El acta de la sesión 78 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 79 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de la bancada de diputados de RN, por la que informa que el diputado Miguel Mellado será reemplazado en esta sesión por la diputada Sofía Cid. Informe elaborado por el investigador de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Raimundo Roberts, que responde a la solicitud de esta comisión formulada en sesión 79 de 10 de marzo en curso, sobre temas de interés legislativo a investigar por parte del equipo de la biblioteca. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Sí, agregue algo si quiere, al final. Disculpe, señor presidente, sobre la cuenta, no se recibió José Miguel, por favor. Gracias. No se recibió nada de la ANID, de la directora de la ANID. Señora secretaria, yo no alcancé a escuchar la cuenta, me disculpa. No, diputado, no se ha recibido nada de la ANID. Bueno, nosotros estábamos a la espera de que la ANID tomara la iniciativa para invitar a una reunión de trabajo, de acuerdo a lo que yo informé, ya sea con parlamentarios o con sus asesores. Eso no se ha producido, así que vamos a tomar contacto, tal vez solidaridad con la ANID y decir que existe la disposición para poder concertar un horario de trabajo. Sobre temas varios. Presidente. Sí, Tomás. Gracias, presidente. Saludarlos, llegué un minutito tarde, así que aprovecho de saludarlos a todos y todas. Yo recibí un mensaje de Aysén Echeverri, que tal vez alguien más recibió, yo no sé, en la cual me informa que la DIPRES aprobó los recursos para poder empezar a recibir solicitudes para las extensiones de becas, lo cual me pareció una gran noticia, pero faltaría efectivamente oficializarla, así que creo que es razón más importante aún como para poder contar con la presencia de ella o con tener alguna información oficial hacia la comisión. Por eso me parece muy atingente la pregunta del diputado Castro, presidente. Es una buena noticia la que recibí, pero necesitamos oficializarla, digamos. Sí, pero bueno, no tengo duda de que lo van a oficializar, así que es una gran noticia. Sobre varios, bueno, en varios, y de acuerdo a lo que se determinó en la sesión pasada, sobre proyectos que deberían venir a esta comisión y que no lo hacen, muchos de ellos archivados en distintas comisiones. Se tuvieron los siguientes antecedentes. Primero, el señor ministro Kuf tuvo la gentileza de mandar una nómina de proyectos que tiene registrado el ministerio y que se encuentran tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Me imagino que ustedes recibieron ese documento. No sé, Soledad, se distribuyó, sí. ¿No? Sí, lo compartí en el WhatsApp, presidente. Muy bien. En segundo lugar, y tal como se me conversé con el secretario general Miguel Landeros sobre este mismo tema, él entendió perfectamente la situación y me señaló que iba a dar instrucciones por escrito bien precisas, para que todos aquellos proyectos que tengan un componente de innovación, de investigación, de desarrollo científico, tecnológico, sean derivados en primer lugar a esta comisión. Yo le envié la nómina de proyectos que
recibimos del Ministerio de Ciencia, y al mismo tiempo yo quería pedirle a cada uno de ustedes la colaboración para identificar proyectos que están en distintas comisiones que podrían ser de interés de esta comisión. Yo desde luego señalo que en la Comisión de Salud está un proyecto de mi iniciativa y de varios otros colegas que se refiere a lo que sería la obligatoriedad para que los apoderados que matriculen a sus hijos en el sistema escolar público o con aportes del sector público se le exijan las vacunas que el Ministerio de Salud ha determinado como, no sé si el término obligatorio, tal vez Patricio nos pueda aclarar, pero ese es el contexto. Y también, Soledad, no sé si usted con Raimundo Robert podrían también ayudarnos a hacer un barrido de los proyectos que se encuentran en distintas comisiones que no están siendo discutidos en este minuto y que nosotros pudiéramos solicitar su reenvío a esta comisión, para lo cual Miguel Landero se mostró absolutamente disponible para colocarlo como punto en las sesiones de la sala. Presidente, Sí, hay un proyecto en la Comisión de Educación que, en virtud de los temas que los diputados votaron en forma mayoritaria, que tiene que ver con la teleeducación, podría tener sentido para esta comisión, que es el que modifica la Ley General de Educación para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes, que está muy bien, en la comisión, pero que tampoco ha tenido movimiento alguno en ella. muy bien. Gracias, Soledad. Yo le pediría si pudiera hacer un consolidado Ujú. y que en la próxima sesión, porque tampoco tiene sentido pedirlos todos juntos. Si nos llegan todos, vamos a tener un problema. Entonces, tal vez priorizar 2, 3 y comenzar por pedir el reenvío de ellos a esta comisión. ¿Les parece? Muy bien. Presidente, sobre el punto. Sí, José Miguel. Gracias, presidente. No había visto a la subsecretaria ahí, Pamela allí, un gusto saludarla, una tremenda subsecretaria, un gusto con saludarla. Mire, presidente, yo también tengo un proyecto ahí, es súper interesante lo que acaba de decir usted con respecto a la obligatoriedad de la vacunación, con respecto al plan de PNI que tenemos en Chile, que es la vacunación obligatoria. He firmado también por el doctor Verdesi, que está en esta comisión, y podríamos traerlos para ver un refundido. Creo yo que esta comisión sin duda tiene mucho que decir con respecto a eso. Y otra cosa también, existe un proyecto con respecto a los que se está trabajando ahora en el Senado, que es un proyecto espejo o hermano del proyecto que sacamos nosotros con respecto a los ensayos clínicos. Ese proyecto nos permitió abrirnos a una serie de laboratorios que quizás no estaban dentro del espectro en un principio y nos permite ser un país más atractivo. Entonces, podría ser bueno lo que usted hizo con Miguel Landero y también pensarlo en el fluido o en la dirección cuando tenemos proyectos del Senado que llegan y que pueden recaer en la comisión de, por ejemplo, de salud. Nosotros perfectamente podríamos ver ese proyecto que es de autoridad del Senado, pero que dado el tenor de esta comisión se podría dar también. Entonces yo le pediría hacer esta usted o a la Secretaría para estar atento a ese proyecto que por Dios que puede mejorar los estándares de poder hacer ensayos clínicos, que es una tremenda herramienta para los países que no somos ultra ricos de poder acceder a distintos tipos de fármacos, igual que para las personas enfermas con algunas enfermedades extrañas de repente, es muy útil y he conversado con bastantes científicos que tienen que ver y podría ser
podríamos darle mayor agilidad quizás en esta comisión, sin ser de mi autoría ni mucho menos, pero ya habiendo trabajado un poco en ese tema, creo yo que esta es la comisión indicada. Gracias, señor presidente. Muy bien, José Miguel, vamos a incorporar también esa otra variante, digamos, de los proyectos que llegan desde el Senado. Sobre varios, bueno, esta sesión, entrando a la tabla, tiene 2 puntos. El primero, que yo creo que va a ser de fácil despacho, que tiene como objetivo tomar una decisión sobre los temas que vamos a priorizar para someterlos a análisis, discusión, traer algunos invitados. Que de ellos se puedan derivar iniciativas legislativas. Así que democráticamente hicimos una encuesta. Yo creo que deberíamos elegir los 3, 4 temas que obtuvieron mayores preferencias, para lo cual yo le pediría a Soledad si nos pudiera, ¿ya?, como vocal de mesa, dar a conocer los resultados de la encuesta. Sí. Presidente, voy a ir en orden de lo que sacaron más votos. El tema de educación digital o teleeducación en términos generales, porque un tema nuevo que no estaba dentro de los propuestos, pero que propusieron varios diputados, fue el que obtuvo mayores votos con 7 preferencias. Porque algunos hablan de teleeducación y escuelas rurales, y otros teleeducación y el rol del Estado en su implementación, y transferencia tecnológica desde las universidades a sistemas... Diputado Brito, ¿qué dice acá? A sistemas... Transferencia tecnológica de universidades a sistemas productivos. A sistemas productivos, ya. Pero todo eso tiene que ver con educación y eso obtuvo 7 votos. Luego tenemos dos propuestas más con 4 votos, que son telemedicina y energías limpias y reconversión del Estado a autosuficiencia energética. Y también con 4 preferencias el tema redes sociales, medios de comunicación y democracia. Yo creo que podríamos quedar ahí, ¿no? Con esos 4 temas tenemos, sí, para... Aparte hay un sesgo de educación por parte de la secretaria, no sé por qué. Sí. No, los diputados fueron los que votaron, no yo. Bueno, ¿habría acuerdo para que estos 4 temas los consideráramos como prioritarios? Muy bien. Señalar que entiendo, Soledad, porque yo no tengo la vista aquí, que nos acompaña o nos va a acompañar el señor ministro. Sí, está presente, presidente, está presente el ministro. A quien agradecemos nuevamente. Presidente. Sí. Perdón, no sé quién pidió la palabra. Soledad. El diputado Cast tiene la mano levantada, no sé si sería él. Diputado Cast. Gracias, presidente. Estoy con un problema de comunicación, pero espero se escuche bien. Quería, respecto al acuerdo anterior, presidente, quizás acotar un poquito más los temas. Yo creo que hay un acuerdo importante respecto a lo planteado por el diputado Rosa, pero quizás acotarlo a los 2 primeros y no a 4, porque me parece que quizás por eficiencia, por los tiempos que le quedan a esta comisión en el periodo, me parece que los 2 temas que son prioritarios para la comisión de telemedicina y de teleeducación, quizás son aquellos a los cuales deberíamos acotar nuestros objetivos. Gracias. Presidente. Sí, Tomás. Gracias.
No, yo tengo un contrapunto con lo que dijo el diputado Kass por su intermedio, presidente. Yo sí creo que es bueno tener varios temas, sobre todo porque los que estarían quedando son temas que no estaban incluidos en la lista inicial. Varios, lo que hicimos fue esforzarnos en circunscribirnos a esa lista inicial. Entonces me parece del todo justo y correcto que quede al menos algunos de los que estaban en esa lista inicial que se nos entregó y sobre la cual algunos buscamos priorizar. Entonces hay uno ahí que está en este momento, al menos uno de esa lista inicial, que tiene 4 votos, me parece que es el de redes sociales, medios de comunicación y democracia. Yo creo que sería oportuno mantenerlo. Tal como usted dijo al inicio, Bueno, decir mantener esos 4. yo creo que teniendo razón el diputado Kass, no está de más que le dejemos una herencia a la Comisión de Ciencia de la próxima legislatura, ¿no? De manera que avancemos hasta donde se pueda. También podemos encontrar que en un tema, por distintas razones, no hay condiciones para avanzar. Entonces es mejor tener la flexibilidad de 4. Pero igual en la próxima sesión podemos dedicar algunos minutos a terminar de definir y sobre todo determinar un procedimiento de trabajo, cosa que nos va a tomar toda la sesión. Yo les sugeriría que cada uno fuera pensando cómo se imaginan que pudiéramos partir con esto, trayendo invitados, entre nosotros escribiendo un guión que sea a pie de página para lo que vamos a hacer, una combinación de ambos. La próxima sesión yo creo que la tendríamos que dedicar a esto y felicitarnos que ya cumplimos el ejercicio y agradecer a todos los que enviaron sus respuestas y los que no lo hicieron, obviamente ha sido por motivos muy justificados. Decía que contamos con la presencia del señor ministro Andrés Kub, que lo acompañan su jefe de gabinete, señor Diego Izquierdo, y el jefe de la división jurídica, don José Usal. También tenemos la presencia y agradecemos a la subsecretaria de Telecomunicaciones, señora Pamela Guidi, y su jefe de gabinete, don José Huerta, y el jefe de Política Regulatoria y Estudios, señor Adolfo Oliva. En primer lugar, señor ministro Kub, no sé si sobre este primer tema que acabamos de dar cuenta, usted tiene algún comentario, alguna sugerencia. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los diputados y diputadas que nos acompañan hoy día a través suyo, también a la subsecretaria y a quienes también nos acompañan en la comisión. Muy breve, señor presidente. Creo que el diputado Hirsch, yo no alcancé a llegar exactamente para el inicio, me disculpo por ello. Sin embargo, me parece que mencionó que la ANIT ya había comunicado la solución al tema de los becarios de Becas Chile. Es una buena noticia. La aprobación de DIPRES va a beneficiar a estudiantes de doctorado en el extranjero que se encuentran en el último año y que han terminado o están terminando su tesis en aproximadamente los 15 meses de pandemia desde el inicio de la pandemia en marzo 2020. Y por lo tanto una buena noticia que llegó a un buen término con un apoyo adicional para los becarios que están en el extranjero y creo que nosotros también estamos contentos de poder haber cumplido con eso después de muchísimas conversaciones que hemos tenido con becarios y becarias y una serie de medidas complementarias de las cuales ustedes se han enterado a través de estos informes de ANIT que surgieron justamente como producto de las conversaciones en esta comisión, lo cual también es un logro muy significativo. Lo segundo, señor presidente, es solamente aportar desde el punto de vista del Ministerio, agradecer la
el ejercicio de priorización. Creo que siempre los ejercicios de priorización son ejercicios que son necesarios, que son no siempre simples, pero solamente mencionar que tenemos a puertas una política de inteligencia artificial que tiene un componente 3 de ética, de aspectos regulatorios e impacto socioeconómico que va a requerir, yo creo que bastantes modificaciones legales, legislativas, digamos, y también normativas y administrativas, solamente para que lo tengamos en el radar, que probablemente de esa política y particularmente del tercer eje van a surgir temas pertinentes a la regulación, y creo que hay que tenerlo en consideración. Y lo cuarto es o lo tercero más bien, que pensando en post-COVID, yo creo que también entramos a una era de una economía con un fuerte componente de sustentabilidad. Y aquí también hay temas que son súper relevantes de tener en mente al momento de pensar y de estar con la detección, digamos, de los temas que debemos preocuparnos, muy alerta. Yo veo, señor presidente, los temas de inteligencia artificial y los temas de sustentabilidad post-COVID como temas de gran relevancia y que no pueden estar ajenos a una comisión tan relevante como esta. Y también yo también alcancé a escuchar el final, digamos, de lo que concluyeron de tener también una preocupación por los proyectos de ley que ya están tramitándose, algunos de ellos están en el Senado, que van a llegar a la Cámara y que también deberían verse en esta comisión porque son muy pertinentes a esta comisión y a la relevancia que esta comisión va a tener para esos proyectos en el futuro. Así que nuevamente agradecer el ejercicio, el espacio. Me parece tremendamente relevante planificar con tiempo estos temas de futuro en esta comisión que es aquella comisión que debe fortalecerse y fortalecer también nuestra legislación con estos temas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Sobre el último punto, al inicio de la reunión habíamos dado cuenta de que usted tuvo la gentileza de enviarnos esa nómina de proyectos que están tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y sobre los otros temas, este ejercicio no es, por cierto, que no excluye iniciativas que el Ejecutivo nos coloque, ya sea en términos de opinar sobre una política y obligatoriamente cuando se trate de temas legislativos, de manera que, digamos, no se excluyen uno y el otro. Bueno, para iniciar la tramitación de este proyecto de ley originado de moción de los diputados José Miguel Castro, Jorge Brito, Andrés Celis, Marco Ilavaca, Fernando Mesa, Leopoldo Pérez e Ignacio Urrutia, y de las diputadas Jenny Álvarez, Paulina Núñez y Jimena Osandón, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de prohibir la venta de teléfonos y dispositivos móviles con obsolescencia programada. Boletín 12226-03, en primer trámite constitucional. Yo le había pedido al diputado Castro, José Miguel, si nos podría hacer una breve exposición sobre el origen y los contenidos de este proyecto, para que después le demos la palabra a la subsecretaria de Telecomunicaciones y naturalmente al ministro en la medida que él quiera agregar algo. De manera que, José Miguel, por favor. Gracias, señor presidente. Efectivamente, este proyecto de ley fue presentado hace algún tiempo y se encontraba en la Comisión de Economía. Disculpe, saludar al ministro y a su jefe de gabinete, a todos los que están presentes. Recién lo vi cuando saludé a la subsecretaria, no lo había visto, señor ministro.
Eh, Esto nace justamente de las tendencias mundiales. El ministro ya hablaba de ética y aspectos regulatorios, que efectivamente se van viendo con las nuevas tecnologías y van avanzando a paso agigantado. Hoy en día las nuevas tecnologías, sobre todo en pandemia, nos han llevado a una interconectividad y a una necesidad de la tecnología tremenda, pero que también tienen un aspecto ético y regulatorio que se va a tener que tomar. Y sin duda esta es la comisión que debe en el fondo hacerse cargo de eso. Y ahí le agradezco mucho al diputado Brito, quien en el fondo nos iluminó y nos dijo, saben que este proyecto efectivamente está radicado en la Comisión de Economía y podríamos traerlo para acá. ¿De qué es lo que trata este proyecto? Habla de la obsolescencia programada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, en el fondo, es un concepto que tiene que ver con que los dispositivos tecnológicos tengan una muerte anticipada, o sea, fallen anticipadamente sin que tenga que ver la utilización del usuario con este elemento. Y por lo tanto también atente contra hábitos de consumo, contra libre competencia, sobre medio ambiente, etcétera. Existen distintas acepciones con respecto a esto, pero para dar un concepto general, lo que pasa a ser es que se acorta la vida útil de un producto intencionalmente para que el consumidor tenga que comprar uno nuevo, limitando su periodo de uso por razones del modelo económico que necesita la empresa. Esto no es nuevo, ya existe, qué sé yo, distintas acciones, por ejemplo, el Comité Económico y Social Europeo ya han estimado dictámenes con respecto a esto, entendiendo que debe existir un equilibrio real y justo con respecto a las aspiraciones de las empresas de sacar nuevos productos, de avanzar en la tecnología, pero sin atentar, obviamente, con estos aspectos negativos en cuanto a la duración de los productos, en cuanto a los residuos, a los recursos para esta manufactura. Esto aumentando artificiosamente, obviamente, el consumo, porque qué es lo que se busca con la obsolescencia programada? Se busca que en el fondo haya una mayor rotación, una mayor rapidez en cuanto al consumo de ciertos productos. Lo más típico es los celulares. En los celulares yo creo que está el mejor ejemplo de la obsolescencia programada, pero ojo, no es solamente los celulares. Hoy en día las lavadoras ya no son como las antiguas, tienen incorporado chip, tienen incorporadas distintas tecnologías que también pueden generar obsolescencia programada. Y no estamos hablando como del hardware solamente, o sea, no estamos hablando de que si tiene plástico o tiene metal, estamos hablando de que está pensado, las actualizaciones, por ejemplo, están pensadas para que estos productos empiecen a fallar o se lentezcan, se ralenticen y por lo tanto uno como usuario necesite sí o sí cambiar. En cuanto al derecho comparado, existe la tendencia de legislar esto. En Francia ya se ha legislado y se ha llegado incluso a legislar con penas de cárceles, multas de hasta 300.000 euros y también alcanzar un 5% del promedio de los ingresos anuales generados los 3 últimos años por las compañías que los producen y no solamente que los producen, sino que también distribuyen esta clase de artículos. Se ha encontrado que efectivamente estos fabricantes incurren constantemente en estas prácticas de programación de obsolescencia en el diseño, cortando su vida útil, o también por medio de actualizaciones que terminan por ralentizar las prestaciones. Incluso, y nos ha pasado yo creo que a muchos, que el celular, por ejemplo, o distintos objetos, computadores, piden siempre estar actualizándose. Oiga, actualíceme. Y en el momento de actualizar, señor presidente, y los que me escuchan, el momento de actualizarse, ¿qué es lo que pasa? El producto no se la puede con esta actualización y empieza a ralentecer.
y muchas veces somos bombardeados más de 2 o 3 veces al día con que tenemos que actualizarlo. Al final terminamos actualizando y tampoco la empresa entrega algún tipo de solución por haber ralentizado el aparato. O sea, no existe la posibilidad de volver atrás y volver a tener mi aparato antiguamente. También reguladores de tipo italiano, qué sé yo, han multado con 10 o 15 millones de euros, por ejemplo, a las compañías como Apple y Samsung. Y además también se le asocia penas a las conductas que les explicaba yo de acosar permanentemente con estas actualizaciones. La Fiscalía francesa también ha investigado a la empresa Apple y a otras, y Chile no va a ser la excepción ni ha sido la excepción en cuanto al crecimiento exponencial que ha tenido la industria de los celulares. Esto en los últimos años ha registrado un 116%, para que nos hagamos una idea, tenemos más de 27.900.000, casi 28 millones de números de telefonía. Eso me puede quizás corregir la subsecretaria. Pero en el fondo es un tema que nos va a quejar a todo el mundo, y a mí no me gustaría que Chile llegara al último. Me gustaría que nosotros marcáramos la pauta, una pauta consensuada, para tampoco ir en contra de la ventaja que tiene, obviamente, el tener un smartphone, el tener aparatos tecnológicos. Por eso yo hablaba en algún momento de una cierta regulación, pero entendiendo que la empresa tiene que seguir avanzando en tecnología, y no me gustaría que tampoco Chile quedara con los últimos celulares porque nosotros no permitimos entrar las cosas nuevas. Entonces, tiene que ser conversado. ¿Cuál es la idea matriz de esto? Es que efectivamente se prohíba la venta o la comercialización de todo tipo de teléfonos o dispositivos móviles cuya funcionalidad haya sido alterada arbitrariamente en su diseño o por medio de actualizaciones posteriores en su software, y que busquen acelerar la muerte anticipada de este tipo de móviles o de este tipo de artículos. El contenido lo que conlleva es que con infracciones que mediante se pueda aprobar esta infracción, puede llevar a sanciones con multa de hasta 750 unidades tributarias mensuales. En caso de conducta reiterada del proveedor infractor, se podrá aumentar también una multa hasta 1.000 unidades tributarias mensuales. Eso es lo que busca un poco, en el fondo, es sancionar este tipo de conducta en cuanto al proveedor de los móviles y también al fabricante. Entonces, en el fondo, es ponerse un poco a la vanguardia de lo que hablaba en un principio, que ya lo mencionaba el ministro, que es hablar un poco de la ética y los aspectos regulatorios en las nuevas tecnologías. Eso es cuanto puedo informar. Espero que les haya quedado un poco claro con esta breve exposición, señor presidente. Gracias. Gracias, José Miguel. Entiendo que el diputado Brito quiere complementar esta presentación. Diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Sí, bien complementar, porque muy de acuerdo con todo lo expuesto por el diputado José Miguel Castro. Este proyecto que nos invitó a suscribir plantea justamente que nuestro país actualice su legislación en un asunto que es controversial. La industria de la tecnología, en sus declaraciones públicas, ha negado la existencia de la obsolescencia programada. Sin embargo, el Comité Económico y Social Europeo, que es un órgano consultivo perteneciente a la Unión Europea, emitió un dictamen en el año 2003 indicando que la obsolescencia programada está vinculada al modelo de producción industrial, que necesita una tasa mínima de renovación, y aunque esta renovación de los productos pareciera ser necesaria, establece este comité que hay que hacer una clara distinción entre la presencia de defectos calculados deliberadamente y la aceleración de nuestros patrones de consumo. Y eso, en la práctica,
también, a pesar de que la industria de la tecnología ha negado la obsolescencia programada, en países como Italia y Francia, que han regulado esta práctica por medio de leyes, que es lo que estamos proponiendo, en Francia se han establecido multas hasta 300.000 euros, que son alrededor de 260 millones de pesos chilenos, y contempla incluso penas de cárcel. Y en Italia se ha cursado multas a Apple y a Samsung por hasta 10 millones de euros, que estamos hablando de unos 8.600 millones de pesos. Entonces, siendo esto un tema controversial y habiendo ya ejemplos en el mundo en donde la legislación se ha adecuado en favor de los derechos de las y los consumidores y en contra de la economía del despilfarro, es que nosotros proponemos establecer una regulación en nuestro país que se propone en el artículo único del proyecto. Sin embargo, también creo que es importante que ante la posibilidad de que no exista voluntad de legislar en esta materia, yo creo que es importante abrir las alternativas y, por ejemplo, si es posible y si es que el gobierno tiene información sobre casos similares que se hayan dado de denuncia por parte de los consumidores en contra de proveedores de tecnología, y si es que hay fallos o no, yo creo que todo esto es algo bien emergente en nuestro país y que cualquier antecedente nos puede ser útil para poder establecer una regulación que favorezca a los consumidores, que favorezca la utilización de la tecnología y que no sea en ningún caso en contra de las industrias, muy por el contrario, para que podamos tener una relación más justa en el uso de la tecnología. Eso es, presidente, a grandes rasgos. Yo creo que evidentemente al ver las sanciones, al ver los dictámenes de la justicia en Italia, en el caso de Apple y Samsung, llama la atención lo grande de esas multas, y yo creo que evidentemente por nuestra parte vamos a tener que revisar el inciso que dice relación a las multas que propone el gobierno, o sea, el proyecto digo, para poder adecuarlo. Pero agradezco la voluntad que haya existido por parte del diputado Castro a involucrarnos en este proyecto de ley de forma transversal, y también a la comisión de haberlo querido tramitar cuando lo hemos propuesto. Muchas gracias. Gracias, diputado Brito. Si les parece, le daríamos la palabra a la señora. Perdón, el ministro Cube está pidiendo la palabra. Sí, presidente, solamente para excusarme, yo tengo que partir a una reunión que tengo ahora. Agradecer el espacio nuevamente en el marco del primer punto de la agenda legislativa y de nuevo nuestro apoyo para que esta agenda, junto con lo que usted mencionó, señor presidente, de una agenda impulsada por el Ejecutivo, podamos avanzar en los temas de ciencia y tecnología. Muchísimas gracias entonces por la invitación. Gracias, ministro. Muy bien. Daríamos la palabra a la señora subsecretaria para que dé la opinión del Ejecutivo sobre esta materia y haga los comentarios que le parezcan pertinentes, por supuesto. Por favor, subsecretaria. Bueno, primero saludar a todos los diputados en esta Comisión de Ciencia, que definitivamente me encantan a mí los temas que se ven acá. Y en específico en este proyecto, decir primero que bueno, yo voy a hablar aquí como ejecutivo, voy a hablar área que me compete, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y cómo toca entonces este proyecto de ley ahí, independiente de que comparto gran parte de lo que dijo el diputado Castro y el diputado Brito en relación a cuidar a los usuarios de gastos innecesarios. Obviamente estamos trabajando encarecidamente y arduamente de la Secretaría de Telecomunicaciones para conectar a las personas, y eso implica todas las partes y procesos que necesita una persona para tener conexión, que va desde el dispositivo hasta toda la infraestructura de telecomunicación y también ser capaz de pagar esa cuenta. Y por supuesto también todas las consecuencias que puede tener en chatarra electrónica, y todas esas cosas que en el fondo son importantes y son parte de este proyecto en forma holística. Pero en relación a las competencias de Subtel específicas, son bien claras y estamos regulados por la ley 1762. Y esta es súper específica, y sin explayarme demasiado, esta alude a que tenemos la facultad y obligación en todo lo que tiene que ver con
la programación y ejecución de políticas públicas en materia de telecomunicaciones, es decir, pero a los servicios de telecomunicaciones, y no en relación a los requisitos técnicos específicos de los equipos, cualquiera sea esto, ya sea televisión, también radio, dispositivos de teléfono, y como bien dice el diputado Castro, la potencial obsolescencia programática puede venir en artículos que ni siquiera tienen que ver con telecomunicaciones, como la bien citada lavadoras. Es tan así que cuando llegan los reclamos de los usuarios a CERNAC o SUBTEL, porque obviamente nosotros resolvemos una parte y otra parte llegan a CERNAC, CERNAC actúa en todo lo que tiene que ver con justamente la parte del consumidor, la persona que compra algo. En este caso, dispositivos, televisores, radio, etcétera, y ahí eso lo resuelve CERNAC. Cuando CERNAC recibe reclamos que tienen que ver con el servicio de telecomunicaciones, el problema de la cuenta, cobro innecesario, que se le cortó la señal, no tiene algún problema con el servicio de Internet, CERNAC entonces lo deriva a SUBTEL, que tiene la responsabilidad entonces de hacer seguimiento, que claro, tiene que ver todo con los subregulados, las empresas de telecomunicación independientes del servicio. Es así porque el espíritu de la ley es que obviamente los dispositivos no deben interferir en el normal funcionamiento de las redes, y además con la plena libertad de los proveedores y concesionarios, salvo excepciones de índole de libre competencia, como también actuamos en concomitancia cuando tiene que ver, cuando se compra el teléfono y te trata de amarrar el servicio, y ahí entramos porque no permitimos esos amarres de contrato de servicio. También ejecutamos homologación, nos preocupamos de que el servicio de alerta de emergencia funcione, y además los permisos de concesiones de todo uso de espectral, de modo que no haya interferencia. No obstante todo lo anterior, entonces, el exigir que los terminales telefónicos comercializados en el país cuenten con características específicas de software que no acorten la vida útil, escapa entonces, por lo mismo que acabo de explicar, de las esferas de competencia otorgadas a SUBTEL, toda vez que, como el mismo proyecto establece, se trata de una materia enmarcada de entrega de atribuciones a organismos de protección al consumidor. Entonces, por otro lado, también quiero decir que a los precios que se hace referencia y que se pretende regular no solo dependen del fabricante original, sino que además también de los sistemas operativos que esto toman. Es decir, cuando un teléfono Samsung toma Android, recibe algo también del software que está comprando e incorporando en su teléfono. En el mercado de telecomunicaciones existe una cantidad de dispositivos, como bien dijo el diputado Castro, como 27 millones de dispositivos móviles, en total más de 50 millones conectados. O sea, estamos hablando de televisores, servicios de telepago, de decodificadores, los dispositivos móviles, y además eso para servicios de voz, datos y todo tipo de servicios digitales en el hogar, pero además con el 5G, Internet de las Cosas, estos más de 54 millones de dispositivos y contratos van a multiplicarse muchas veces, llegando a cientos y cientos de dispositivos, cientos de millones de dispositivos que se va a ver multiplicado en los próximos años. Y es importante también decir que de los dispositivos móviles que circulan en el mercado, más del 60% no son vendidos por los regulados de SUBTEL. Es decir, son comercio formal, donde definitivamente SUBTEL no tiene absolutamente ni siquiera la propiedad de poder recomendar, o sea, es decir, darle ninguna instrucción, menos la fiscalización, la aprobación de ese porcentaje grande de productos que se vende en otros mercados. Sí que hablamos solamente de la parte de dispositivos móviles, pero si unimos también lo que podría ser Internet de las Cosas, y bueno, ahí ese porcentaje explota y es aún mayor. De esta manera, de cualquier ministeria legal tiene que involucrar necesariamente a todos los participantes de la cadena de suministro, donde, como expliqué recién, la subsecretaría carece de competencias regulatorias. Asimismo, en el futuro cercano, la masificación de dispositivos basados en tecnología implicará que cualquier disciplina legal de esta materia tendrá un impacto directo en los sectores tan disímiles como energía, además salud, medio ambiente, seguridad pública, industriales, etc.
con toda una regulación de ciclo comercial de terminales hay que entender el impacto en toda la cadena de producción destinada a un país pequeño como Chile, lo que a la larga traduciría en mayores costos para los usuarios y la pérdida de quizá ventaja competitiva para la industria chilena en su proceso de transformación digital, tanto las redes públicas y privadas. Entonces hay que mirar en su forma holística, pero como bien dije antes, para toda la cadena de productos comercializados y no solo parte de ellos. Eso, señor presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Iniciaríamos ahora una ronda de consulta, de opiniones sobre el proyecto. José Miguel me parece que está pidiendo la palabra. Parece que Camilo Morán antes la había pedido su presidente. Sí, yo, presidente. Perdón. Sí, solo prefiero hablar antes que José Miguel porque a lo mejor algunas de las dudas que tengo me las puede responder él. No conocía el proyecto, lo leí ahora y me fui al comparado para entender un poco más de qué se trata. Creo primero que todo que es súper importante legislar sobre este tipo de materia. Yo creo que, de hecho, me gustó mucho el proyecto. Felicidades, José Miguel. Muy entretenido, pero me gustaría como entender algunos aspectos, los cuales no me quedan bastante claros y creo que acá es donde se deben resolver, principalmente respecto al reglamento que propone dictado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Yo entiendo que ese reglamento hoy día no existe y lo que propone el proyecto es que exista este reglamento que determine cuáles son los productos que entran dentro del artículo de la ley y cuáles no. Hoy día las empresas grandes, Movistar, Entel, Claro, etcétera, venden celulares reacondicionados y esos celulares reacondicionados tienen elementos que son fueron parte de otro aparato que no tienen la vida útil que tenían al principio. Yo entiendo que eso también se debería regular. Pero también hay otro aspecto un poco más ciudadano. Uno hoy día va a un servicio técnico y en la vitrina del servicio técnico de celulares específicamente, a lo mejor podrían ser otros artículos electrónicos, pero lo he visto en celulares, y en la vitrina hay celulares a la venta. Ese efectivamente no es el proveedor, y ahí hay una diferencia a lo que el proyecto propone, que sea el proveedor el que recibe una sanción por comercializar estos aparatos, pero en las vitrinas de un servicio técnico hay celulares que ya cumplieron su vida útil hace mucho rato, me imagino, y están siendo comercializados, y esos aparatos no cumplen se venden con boleta formalmente, pero la garantía no es la misma que cualquier otro aparato porque ya dejaron de tener vida útil. Yo eso lo propongo como parte de la discusión porque a lo mejor sería interesante agregarlo también a la discusión si esto hacia allá apunta. Por eso prefería hablar antes que José Miguel, porque a lo mejor él apunta a otra parte del problema, pero creo que es interesante agregar esto a la discusión. También. José Miguel, ¿no había pedido la palabra? Ah, sí, pero parece que estaba esperando que me la diera. Presidente, a ver, yo creo que la subsecretaria ha sido como bien clara, que efectivamente aquí estamos recién construyendo un paradigma nuevo, estamos en conceptos nuevos, mucho más amplios que quizás lo que pretendía en un principio abarcar este proyecto. Yo creo que aquí, o sea, de partida fui anotando y vamos a tener que cambiarle, creo yo, el nombre. Si queremos abordar realmente el tema, vamos a tener que cambiarle el nombre al proyecto, no prohibiendo la venta de teléfonos o dispositivos móviles con muerte programada. Creo que vamos a tener que pensar en ponerle artículos tecnológicos con muerte programada. Y en base a eso, se nos abre un sinfín de alternativas que yo creo que aquí efectivamente no es la SUTEP, no es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que tiene que agarrarlo. Tiene que el reglamento citarlo o tomarlo el Ministerio de Ciencia,
O sea, aquí estamos empezando, creo yo, que el Ministerio de Ciencia empiece a construir un entramado, un tejido capaz de, en el fondo, hacer resiliente de este tipo de prácticas a nuestro país. Y por lo tanto, efectivamente, como dice Camilo, o sea, nos quedamos cortos de repente el pensar solamente en los distribuidores o Samsung o Apple. Nosotros creo yo que deberíamos quizás ser mucho más ambiciosos en empezar a hacer una estructura base de una ley que permita a Chile, como digo yo, ser resiliente o ser refractario a este tipo de prácticas. Quizás no vamos a conseguir multas rápidamente, o quizás sí vamos a conseguir cosas como la que consiguió un grupo de consumidores que le permitió a Apple ir y cambiarle todas las baterías o reponer baterías. Eso pasó acá en Chile y pasó. Yo creo que vamos a tener que empezar a trabajar un poquito más, creo yo, con el Ministerio de Ciencia, y me gustaría que pudiese hablar el Ministerio acá con respecto a esto, cómo lo ve posible trabajarlo directamente desde la Ley del Consumidor, la 19.496. Vamos a necesitar también ayuda efectivamente de la Subtel o del Ministerio de Telecomunicaciones, porque en gran medida son sus productos o los productos que ellos ven o qué sé yo, los que se ven afectados. También la subsecretaria decía, bueno, aquí el CERNAC tiene mucho que decir. Aquí, ¿cuántas son realmente las denuncias que hay del CERNAC de este tipo de productos? Que sabe que se me murió la lavadora, sabe que el teléfono no me permite ya acceder a lo que está, no sé, pues a Disney más, qué sé yo, no sé, del año 2016. Entonces, bueno, eso es algo que es normal, es algo que efectivamente está pensado para que yo recambie mis productos, la lavadora cuál es la real repercusión que está teniendo en los consumidores. Y ahí me permitiría, entonces, usted lo toma bien, presidente, número uno, preguntarle al Ministerio de Ciencias qué es lo que opina de este proyecto, cómo concluirlo desde su institucionalidad, número uno, y número dos, hacer desde ya una petición al CERNAC para saber cuál es la cantidad de denuncias que se han efectuado producto de este tipo de problemática. Eso, presidente. Presidente, le pido la palabra. Presidente. El presidente está Tomás, parece, pidiendo. Sí, a mí se me congeló un momento la imagen. Estaba yo pidiendo la palabra, presidente, si es posible. Muy bien. Tomás, por favor. Gracias, presidente. Saludar también a la subsecretaria y a los equipos asesores que nos acompañan. La verdad es que encuentro muy interesante este proyecto, sobre todo por las posibilidades que tiene. Me pasó lo mismo a medida que lo fuimos viendo, leyendo y escuchando las primeras intervenciones, que se queda corto. Esa es la verdad. Yo entiendo la intención de sus autores y la comparto, pero hoy día creo que el tema va mucho más allá. Iba a hacer una reflexión parecida a la que acaba de hacer el diputado Castro, y yo creo que en definitiva el punto está en que el proyecto debiera centrarse en el concepto de obsolescencia más que en los productos a los que se refiere, puesto que podríamos hacer una lista interminable, y creo que tal como está hoy día está centrado en dispositivos móviles, celulares y dispositivos móviles, teléfonos, dice dispositivos móviles, pero en realidad se queda totalmente corto. Podrían haber dispositivos que no son móviles, pero que están afectados por el mismo problema de la obsolescencia. Y es más aún, y yo me quedé pensando acá para enredar más la cosa, un pelo más en la sopa, ¿qué pasa con la tecnología 5G que se viene? Y que va a permitir una conexión de muchísimos más aparatos de uso doméstico. El diputado Castro mencionaba la lavadora o el refrigerador. Bueno, eso se va a multiplicar por 100. ¿Qué va a pasar con dispositivos que están conectados en el automóvil? ¿Qué va a pasar con dispositivos que permiten funcionar a control remoto con determinados aparatos que están en la casa? Entonces, en realidad, no debiéramos, digo, a medida que avancemos en el proyecto, enfocarnos tanto en cuál dispositivo, sino que en el concepto mismo de obsolescencia que luego se aplica
o afecta a distintos tipos de dispositivos. Lo puede hacer más complejo eso el proyecto, pero me parece que también lo va a hacer más completo. Y me parece que desde ese punto de vista es un desafío interesante, donde vamos a necesitar la voz de distintos expertos que nos puedan ayudar efectivamente a entender mucho más cómo afecta o puede afectar la obsolescencia a distintos tipos de aparatos y en distintos tipos de circunstancias. Hay una segunda gran cuestión que vamos a tener que enfocar, me parece, en algún momento, que es el proyecto está centrado en el proveedor. Bueno, pero eso va a ser materia de discusión. ¿Quién es el proveedor y quién es el que está afecto a una multa o a una sanción por la obsolescencia? Porque sabemos muy bien que en la cadena de distribución en el comercio, un producto pasa por muchas manos. Y entonces, en caso de sancionarse, se sanciona al pequeño local del mercado persa, del Persa Bio Bio que lo está vendiendo, o al mayorista que se lo vendió a él, o al importador que se lo vendió al mayorista. En fin, hay una cadena que va a obligarnos a reflexionar muy bien sobre quién es el responsable. A mí no me parece que sea el último de la fila, digamos, el que tiene el pequeño local en el Persa, digamos. Entonces, ahí hay un segundo tema que me parece que es muy importante. Así que sí, yo creo que vamos a necesitar aquí tener el Ministerio de Ciencia, algunos expertos que podamos definir en el camino y también poder definir nosotros la amplitud o a dónde queremos poner el foco de este proyecto, que desde ya me parece tremendamente interesante y necesario poder avanzar. Gracias, presidente. Gracias, Tomás. ¿Se ofrece la palabra? Una cosa para complementar solamente a Tomás, presidente. Me imagino sí, que por favor. Gracias. No, yo creo que, Tomás, ¿sabes qué? Yo creo que no lo hace más complejo, yo al revés, yo creo que lo hace menos complejo, pero más pretencioso. Más pretencioso, cuando yo les decía, cambiémosle el nombre de venta de teléfono dispositivo, artículos tecnológicos. Artículos tecnológicos que tengan muerte programada, obsolescencia. En el fondo, este proyecto siento yo que más que buscar el artículo, la cosa, es como una declaración de principio de Chile. Siento yo que deberíamos tener una declaración de principio con respecto a la tecnología en general o a los artículos en general. Yo creo que si conseguimos eso, estamos entregando lo que les explicaba yo, quizás el marco teórico, los supuestos para el paradigma. No sé si se entiende, presidente. Gracias. El diputado Rosas, presidente. Patricio, por favor. Gracias, presidente. Creo que, como bien decía José Miguel, conceptualmente yo creo que es la mejor, en mi opinión, la mejor línea de trabajo para un proyecto de este tipo, porque aquí hay en juego la credibilidad de un mercado finalmente, porque nosotros hemos visto muchas veces que cuando hay una asimetría excesiva entre el consumidor y el productor de un bien, se producen estos mercados imperfectos que tratan de capturar al consumidor por distintas vías, y una de las vías es las actualizaciones, la obsolescencia programada, cosas que a veces por la asimetría de información también y de educación de los consumidores no se dan cuenta. Entonces, la obsolescencia programada viene a ser como parte de ese mercado imperfecto que muchos países en Europa han tratado de mejorar a través del fair trade y otras líneas de principios, como decía José Miguel, que hagan que el mercado sea transparente, porque uno piensa, por ejemplo, en dispositivos como los notebooks, pensando en la teleeducación y que en el futuro los niños de las escuelas rurales tengan su notebook y por ahí se conecten. No vamos a estar pagando patentes cada 2 años el Estado para un sistema que puede ser por open source o por OpenOffice o por Linux o Ubuntu o algún sistema que sea gratuito y que sea autosustentable.
Entonces, es como un tema conceptual. Yo recojo eso y creo que es la mirada correcta y ahí pediría si es posible que la gente de la biblioteca nos pudiera ilustrar sobre un estudio comparado de lo que hacen otros países, aparte de lo que hizo Francia e Italia, pero también otros países que han regulado la obsolescencia y estas imperfecciones del mercado que tendrían a capturar a los consumidores por una vía que a veces el consumidor no se da cuenta. Eso, presidente, gracias. Gracias, Patricio. ¿Alguien más? Bueno, yo en lo personal creo que es un proyecto muy interesante. Tiene muchas aristas, que algunas de ellas han comenzado a brotar a partir de esta discusión y creo que surgirán otras. Yo la principal duda que tenía, ya se refirió a ella Tomás, en que todavía no comprendo bien, tal vez los autores del proyecto lo podrán, digamos, despejar, es a quién se le aplica la sanción. ¿Ah? Creo que ahí hay un tema vital. No sé si puede haber sanciones diferenciadas. En fin, habría que Con mala conexión, presidente. Tratar casos. ¿Se escucha? Ahora sí. Decía que normalmente las multas, digamos, no tienen el estándar suficiente como para corregir la actitud del mercado. Entonces, bueno, pero eso habrá que verlo en su momento. También yo pensaba, y tal vez no para incorporarlo en el proyecto de ley, pero pensando en el futuro, tengo la impresión que todos los países a los cuales nosotros les compramos tecnología, o sea, aparatos tecnológicos, tienen tratado de libre comercio con Chile. Entonces, yo creo que sería bueno que el Ministerio de Relaciones Exteriores en algún momento pudiéramos tener una opinión para ver si en ese ámbito hay algo que se pueda hacer o en algunos casos algunas cosas que ya estén dispuestas. Así que no sé, su secretaria, si después de esta ronda de preguntas y opiniones tuviera algo que agregar. No, señor presidente, muchas gracias. Muy bien. Entonces yo creo que tendríamos que pensar en quiénes podrían ser los próximos invitados. Yo tengo la duda si comenzar con expertos en tecnología para profundizar en ese tema, más allá que la subsecretaria es una experta reconocida en estas materias, pero desde el punto de vista de opiniones individuales de investigadores, de gente que se dedica al desarrollo de estas tecnologías, o si primero invitar a CERNAC y a CONADEPU para despejar el tema desde el punto de vista de los instrumentos de control que existen y la opinión de una organización que representa a los consumidores. Dejo abierta esa duda para que podamos formular las invitaciones del caso y también preguntarle a Raimundo Roberts si él tiene algún elemento que aportar. Seguro que lo tiene.
Muchas gracias, señor presidente. La biblioteca publicó un informe el año pasado, no, en el 2019, sobre obsolescencia programada, el cual lo vamos a actualizar para poder tenerlo la próxima semana. Hay un par de conceptos que están asociados, que son el derecho a reparo. Y hay una pregunta que no es tan, que es compleja, que es exactamente cuánto es el tiempo que un celular vive, o que podría llegar a vivir, en base a las condiciones técnicas del aparato mismo. Por lo tanto, la concepción del concepto mismo de obsolescencia programada es complejo y vamos a tratar de dilucidarlo de la mejor manera posible con el análisis, o sea, con un comparado de legislación para la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que deberíamos determinar es confeccionar una lista de invitados, para lo cual yo les pediría que de aquí al Soledad, yo creo que de aquí al viernes, ¿no? Para que se puedan cursar las invitaciones con tiempo, ustedes nos hicieran llegar algunas propuestas para poder tener una primera ronda de invitados el próximo miércoles. ¿Les parece? El diputado Cast, presidente, está pidiendo la palabra. Diputado Cast, por favor. Me lo mando a mí. Gracias, presidente. Perdón, quería quizás hacer un complemento a lo que se mencionó y que comprometió Raimundo en cuanto a la legislación comparada y al informe que emitió la biblioteca. Yo creo que es importante también ver aquellos casos que citó el diputado Castro, por su intermedio, respecto a lo que han hecho, a las legislaciones que ocurren, que se han implementado exitosamente en los países que él menciona, en Francia, en Italia, etcétera. Y dado que estos países tienen no solo ya una legislación operando, digamos, en ejercicio, sino que también años de experiencia en ella, quizás sería bueno también tratar de contactar a algún experto, dado que hoy día contamos con esta herramienta telemática, además en esta comisión, que debiera liderar y empujar las barreras de la conexión, digamos, a distancia. Ojalá podamos contar con alguien que nos pueda explicar gráficamente de forma lo que ha ocurrido en estos países en cuanto al efecto de esta legislación, más allá de las multas, por supuesto. Así que quería sugerir eso y no sé si en la biblioteca también hacerle esa pregunta o si no sugerirle el complemento de que se agregue, si existe la posibilidad de hacer un comparado respecto a lo que se hizo en estos países. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cast. Raimundo, no sé si están ustedes en condiciones de asumir ese desafío. Sí, señor presidente, creo que estamos en condiciones. Ustedes evaluarán la próxima semana si es que cumplimos con el cometido. Pero efectivamente los países que incluía el diputado Castro son abordables, al igual que otras iniciativas que se desarrollan en Finlandia, en Madrid y en otros lados, en España. Muy bien. Bueno, ¿le hacemos llegar a la Secretaría los nombres, presidente? Por lo que agradecer a los miembros de la comisión, a Soledad, a Raimundo, creo que vamos a iniciar un debate muy interesante que ojalá se pueda plasmar en un proyecto de ley que sea un elemento sustantivo para estrechar la brecha entre lo que es el mercado y lo que son los consumidores. Así que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.